Ok, buenas noches, buenas tardes, buenos días para todas las personas que nos están escuchando. Estamos iniciando en este momento la tercera sesión de esta jornada de COVID-19 de la Sociedad Chilena de Cardiología. Les habla en este momento el doctor Daniel Pérez, soy cardiólogo pediatra y miembro del Comité de Educación Continua de la Sociedad Chilena de Cardiología, que tiene el agrado de invitarlos a esta jornada de compromiso cardiovascular en el COVID-19. Sepan ustedes que vamos a dar algunas instrucciones generales acerca de la presentación que vamos a ver ahora. Lo primero que nada, ustedes pueden observar que existe una barra en la zona inferior de la pantalla de ustedes, en las cuales se puede observar unos globitos que dicen pregunta y respuesta y chat. ¿Ah? Para llevar una organización de esto, los globos que dicen preguntas y respuestas son los que se van a utilizar para hacer preguntas acerca de la videoconferencia, y el chat solamente por si quieren saludar a alguien conocido, qué sé yo, que puedan saludar a la gente y algunas otras cosas más. Pero lo más importante es que las preguntas son enviadas y canalizadas por ese chat. Ese chat es el más importante, preguntas y respuestas. ¿Mm? Eh, la idea de la presentación de hoy va a ser que al final de las tres presentaciones se va a seleccionar la mayor cantidad de preguntas que podamos ver y que sean contingentes a los temas, para llevar un orden y no podemos llevar una discusión de cada una de las presentaciones, por lo tanto va a ser todo al final. ¿Ya? Les quiero contar que en el contexto general de la pandemia del COVID-19, la Sociedad Chilena de Cardiología y particularmente el Comité de Educación Continua de la Sociedad Chilena de Cardiología ha querido compartir los conocimientos que podamos tener todos los colegas latinoamericanos. La verdad es que esta pandemia ha sido bastante compleja para toda Latinoamérica y para todo el mundo. Sin embargo, por lo menos en Chile en este momento tenemos una tendencia leve a que las cosas van mejorando, y entendemos que a lo largo de Latinoamérica ha sido el comportamiento bastante irregular. Sabemos que algunos países pueden estar más comprometidos que otros. Sin embargo, desde el punto de vista médico, nosotros consideramos que es muy importante compartir los conocimientos y las vivencias que habremos tenido cada uno de los países con esta pandemia. ¿Ya? Quiero recalcarle a ustedes que en este momento hay colegas que están conectados desde Perú, desde Colombia, desde Estados Unidos, desde Puerto Rico, ¿ya? Por lo tanto, tenemos perdón, dije Perú, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y varios países de Centroamérica. Por lo tanto, es una reunión que es bastante importante. Siéntense ustedes con todas las ganas de poder participar y enviarnos sus preguntas a la medida que se vaya desarrollando la videoconferencia. Para que ustedes tengan solamente alguna idea, en este momento ya hay conectados más de 400 personas viendo esta videoconferencia y sigue aumentando, así que yo espero que a lo largo del desarrollo de esta jornada podamos ver más colegas participando. ¿Ya? Sin más que hablar, les reitero que mantener el orden en las preguntas va a ser importante, por lo tanto todas las preguntas son bienvenidas. ¿Ya? En el chat dice preguntas y respuestas. ¿Ya? Bueno, sin más que hablar, vamos a dar inicio entonces a la jornada. El tema de esta tercera sesión de compromiso cardiovascular en el COVID-19 está destinado al síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2 en pediatría. ¿Ya? Hoy día tenemos tres grandes expositores y vamos a empezar con el primero. La primera presentación de hoy se refiere a PIMS y compromiso cardiovascular en niños, una puesta al día, que va a ser desarrollada por el doctor Carlos Fernández Cabalín, que es un cardiólogo pediatra del Centro Cardiovascular Pediátrico y jefe del Servicio de Urgencia Pediátrico de la Clínica Santa María en Santiago de Chile, y además es presidente del Comité de Educación Continua de la Sociedad Chilena de Cardiología de Chile. Doctor Carlos Fernández, entonces esperamos su presentación y agradecemos al público ir canalizando las preguntas. Muchas gracias.
Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Bienvenidos a todos nuevamente. Gracias, Daniel, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Ahí estamos. Bien, bueno, el tema que me han asignado, la verdad, es hacer un poco la puesta al día en lo que es lo que venimos conociendo desde mediados de abril. Y así que voy a tratar de ser lo más sintético posible en cuanto al compromiso cardiovascular de esta patología que, como les digo, tenemos pocos meses de conocimiento, pero a la vez de que hay poco tiempo de evolución, la verdad es que se han logrado ya definir algunas cosas que ha redundado en tratamiento más o menos correcto. Los desafíos que se nos vienen los voy a dejar planteados dentro de la presentación. Entonces, aquí vamos. Bien, probablemente esta es una de las diapositivas más conocidas por todos los que hemos asistido a webinars y leído artículos del compromiso de SARS-CoV-2, tanto en adultos. La clásica definición de tres fases: una fase inicial, temprana, con pocos síntomas, seguido de una fase pulmonar que va progresivamente agravándose para llegar a una fase inflamatoria donde ya la carga viral es menor, es bastante conocida en adultos y se cumple bastante bien. Sin embargo, en pediatría la verdad es que hay algunas particularidades que nos han ido sorprendiendo en el tiempo, y es que la fase uno y la fase 2, la verdad es que son bastante poco definidas y son bastante oligosintomáticas, es cierto. Hay niños que hacen cuadros de dificultad respiratoria e insuficiencia respiratoria, pero la gran mayoría de las veces vemos pacientes que son asintomáticos o con síntomas bastante leves que no llegan a consultar. Y interesantemente, en el mundo se empieza a describir esta etapa tercera que le hemos denominado el síndrome de respuesta inflamatoria o de síndrome multisistémico inflamatorio asociado a la etiología de SARS-CoV-2, que tiene distintos fenotipos que los vamos a ir analizando y que se caracteriza por aumento de parámetros inflamatorios y aumento de biomarcadores cardíacos en forma característica. Claramente hay una gran cantidad de síntomas de gastrointestinales, pero a la vez el compromiso cardiovascular es importante. Y en base a estas observaciones, ya como les decía, de mediados de abril, tanto en Inglaterra como en otros países de Europa y posteriormente en Estados Unidos, se empiezan a colocar de acuerdo para definir algún criterio diagnóstico. Y la verdad es que si uno ve las definiciones de los tres grupos, de la CDC, de la Organización Mundial de la Salud y a la vez de Reino Unido, podemos ver que hay cuatro grandes pilares, y la verdad es que todos redundan más o menos en lo mismo: fiebre con distintas características, algunos exigen 3 días, otros exigen fiebre persistente, y síntomas gastrointestinales que, como les digo, son muy frecuentes, pero a la vez síntomas que rememoraban el compromiso cutáneo de Kawasaki, eh, conjuntivitis no purulenta, cefalea, tos y, en casos graves, compromiso hemodinámico. Marcadores de inflamación en laboratorio: neutrofilia, linfopenia, aumento de PCR, pero a la vez marcadores también de injuria miocárdica como troponina, o marcadores de función miocárdica como el ProBNP. Y esto se complementaba con un tercer pilar que eran las imágenes, tanto la ecografía, el electrocardiograma, el ultrasonido abdominal, el escáner de tórax, etc. Y el cuarto pilar, que era la exposición o el contacto posible hasta la evidencia, ya sea por serología o por PCR, de contacto con SARS-CoV-2, pasado un tiempo que se estimaba en 2 a 3 semanas de, 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 de exposición. Así las cosas, la verdad es que distintos autores empiezan a decir que existen distintos fenotipos inflamatorios y post-exposición al SARS-CoV-2, generalmente entre 3 a 4 semanas, como les digo, y el cuadro leve, la verdad es que casi no se ve en lo que es paciente hospitalizado. Y se empiezan a definir estos tres fenotipos. Vean ustedes, por ejemplo, uno muy frecuente, que consiste en niños con fiebre y con inflamación; un segundo cuadro, un segundo fenotipo, que es la enfermedad de Kawasaki, Kawasaki-like, que requiere manejo; y un tercer fenotipo, que es el fenotipo más grave,
con shock asociado a SARS-CoV-2, con algunas características que pueden ser compartidas con la enfermedad de Kawasaki, o con el shock asociado a la enfermedad de Kawasaki, con disfunción miocárdica, con síntomas y signos gastrointestinales, y que se caracterizaba por una importante tormenta de citoquinas. Estos tres fenotipos comparten el antecedente de la exposición y que son inmunomediados. ¿Cuál es lo interesante? Ya esta autora, la doctora Burns en California, empieza a advertir de que esto en realidad es un iceberg, en donde existe una gran cantidad de casos que probablemente no estemos viendo y que estén en este grupo, en el grupo de fiebre e inflamación. Esto es importante y quiero que lo recuerden para reflexiones finales porque nos pone en un desafío importante para la búsqueda de pacientes que probablemente no estamos viendo todavía. Ahora coloquemos un poquito en contexto. Estas son cifras de Chile hace 2 días. La verdad es que ahí ustedes pueden ver el número total de infecciones por SARS-CoV-2, que está llegando a los 321.000 en ese momento, el último informe epidemiológico, de los cuales un 13,8% son menores de 19 años, o sea, son niños. Y la tasa de hospitalización también es baja, alcanza un 3%, 3,6%, y de esos pacientes, la verdad es que hasta ayer, lo que ha sido declarado por el seguimiento que está haciendo la Sociedad Chilena de Infectología, hay 117 casos de PIMS. O sea, es un problema grave, es un problema que existe, pero en el contexto es un problema que todavía no es muy frecuente. Ahora bien, la aparición de signos y síntomas de enfermedad Kawasaki asociados a este PIMS normalmente ha hecho pensar de que pudieran tener alguna relación, que pudieran compartir etiología, pudieran compartir fisiopatología y pudieran compartir respuesta terapéutica. Ahora, en estos meses, la verdad, lo que se ha visto es la gran duda, si en realidad tienen o no tienen una asociación. Y existen dos teorías, la más radical probablemente es que el PIMS y la enfermedad de Kawasaki son dos cosas absolutamente distintas con distintas fisiopatologías. Hay elementos para pensar en eso, pero probablemente a lo que se está llegando es que son condiciones inflamatorias, una vía final común que es gatillada por antígenos diferentes y es gatillada en individuos con una susceptibilidad genética distinta. Y la verdad es que resulta bastante evidente esto último cuando uno piensa que los PIMS se empiezan a describir en la población europea y no en la población asiática, donde el Kawasaki es mucho más frecuente. Por lo tanto, si bien es cierto, comparten alguna sintomatología, pareciera ser que el sujeto es distinto. Y en la medida que fueron avanzando los casos, se fueron viendo también diferencias entre Kawasaki y PIMS. Por ejemplo, ustedes pueden ver que la gran mayoría de los Kawasaki, el 80%, son menores de 5 años, a diferencia del PIMS, que es algo que se repite en toda la serie, que son mayores de 8 años. Factores asociados, por ejemplo, en el hemisferio norte se asocia a invierno, en las series de PIMS lo que más se repite como comorbilidad es la obesidad, hasta un 23%, síntomas gastrointestinales muy frecuentemente. Hay una relación temporal en el caso del PIMS que en el Kawasaki puede estar ausente, 4 semanas post-exposición, y lo más llamativo es este patrón inflamatorio, con parámetros inflamatorios elevados, troponina, pro-BNP, ferritina elevada también. Con todo, la verdad es que esta es la serie más grande publicada hasta el momento, la serie de Estados Unidos. Con todo, lo más frecuente es el compromiso cardiovascular, hasta 80% se describe. Y hablar de compromiso cardíaco o cardiovascular es hablar de una infinidad de patologías. Por ejemplo, compromiso muscular, compromiso coronario, valvulitis, derrame pericárdico, arritmia, elevación de biomarcadores, compromiso funcional y en los casos graves, apoyo vasopresor e incluso asistencia ventricular en algunos casos. O sea, es un caso que puede tener una mala evolución. Así que quiero concentrarme en tres partes, hablar un poquito del daño muscular, probablemente tal, secundario a este PIMS, hablar un poco de las arterias coronarias y algún par de conceptos de biomarcadores que me parecen entre los tres que son bastante novedosos. Bueno, hablemos un poco de la miocarditis. Este es un slide que lo ocupan bastante los adultos para ver la etiología de cuál es la disfunción miocárdica que aparece en los pacientes. Y la verdad es que uno dice que podría haber un daño directo o un daño indirecto. El daño directo, directamente por el virus, producto de una miocarditis, y secundario a eso produjera la elevación de los biomarcadores, y un daño indirecto, ya sea por isquemia, por disfunción microvascular, coagulación intravascular diseminada, por trombosis vascular secundario a la hiperinflamación. Si bien es cierto, en los niños
podría haber un daño directo que explicara esto. De hecho, en adultos ya se ha aislado, como ustedes pueden ver, en el intersticio el coronavirus. La verdad es que la gran mayoría de las veces esto es un daño indirecto, con una tormenta de citoquina y una hiperinflamación que producen un patrón bastante característico, que es de aumento de troponina con disfunción sistólica y cambios inespecíficos del electrocardiograma. Ustedes lo pueden ver acá, que característicamente eleva troponinas, eleva péptido natriurético auricular, con un electrocardiograma no específico, y llamativamente hay una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo muy frecuente y que puede llegar a ser muy severa. La disfunción diastólica, si bien es cierto, está descrita, no es tan frecuente, por lo menos lo he escrito hasta acá. Y llamativamente hay un compromiso de la función sistólica, y hasta en un 20% hay un compromiso coronario concomitante. De los casos graves que requieren apoyo vasoactivo, hasta un 30% puede llegar a asistencia ventricular. Y sin duda, lo más llamativo, y lo que hemos recogido también de la experiencia en Chile, es que existe una rápida recuperación de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Vamos a ver ahí los tiempos, pero eso es bastante llamativo para una miocarditis. Entonces, lo que se ha atribuido es la presencia de edema, de inflamación miocárdica, una suerte de aturdimiento miocárdico, y la pericarditis, que probablemente acompaña con bastante frecuencia al compromiso miocárdico. Y grados variables de shock, un shock vasopléjico con aumento de la permeabilidad vascular también. Vean esta serie, esta es una serie exclusivamente de pacientes que llegan a la UCI por compromiso cardíaco. Son una serie de 13 centros en Francia y uno en Suiza, que se caracteriza por tener falla cardíaca, fiebre y cumplen los criterios para PIMS. Ustedes pueden ver que la gran mayoría de los pacientes tiene compromiso de fracción ventricular leve y algunos severos. Y esto va evolucionando rápidamente para su recuperación prácticamente completa a los pocos días de iniciada la disfunción. Esto es llamativo, o sea, una miocarditis como tal, la verdad es que uno está acostumbrado a que se demoren un poquito más, pero probablemente aquí está ocurriendo algo que permite, con el tratamiento y con el soporte vasoactivo, recuperar rápidamente a estos pacientes. Ojalá pudiéramos tener alguna biopsia que nos permitiera poder diferenciar esto. Sin embargo, obviamente nadie va a estar haciendo biopsia todavía, biopsia miocárdica en un paciente agudo y grave, pero tenemos ya algunos elementos de resonancia nuclear que nos permiten aclarar un poquito el cuento. Vean esta serie publicada muy recientemente, no alcanza a ser serie, la verdad es un reporte de caso, de cuatro pacientes que se le hizo resonancia magnética en forma aguda y que se analizó. El paciente 4 incluso se hizo una resonancia en forma aguda y después se hizo la etapa convaleciente a los 14 días. Y vean ustedes, la primera fila, ahí les mostramos la secuencia de cine donde hay un poquito de derrame pericárdico. En T2, con secuencia potenciada, lo que podemos ver es que existe una anomalía, un aumento en la intensidad de la señal, y hay una elevación del índice que se ocupa, que es el índice músculo cardíaco, músculo esquelético mayor de 2. Eso da cuenta de edema miocárdico. Edema miocárdico. En el mapa de T1, a la vez también está alterado y existe un aumento del tiempo de relajación, mayor de 1100 milisegundos, lo que describe este trabajo. Eso también da cuenta del aumento del agua libre a nivel de miocardio. Y llamativamente, el realce tardío de gadolinio es inexistente en estos tres pacientes que se hizo en forma aguda, y también inexistente en el día 14. O sea, el realce tardío de gadolinio, que habitualmente lo vemos en las miocarditis propiamente tal, en estos pacientes está ausente. Es decir, más que un daño celular, lo que existe es un edema intersticial que sería rápidamente, entre comillas, barrido o recuperado a las 48 horas, sin este realce tardío gadolinio que habla más bien de daño celular. ¿A qué se parece esto? Se parece bastante a la miocarditis por Kawasaki, que también, ustedes pueden ver ahí el músculo sin mucho infiltrado inflamatorio, o sea, todo es intersticial y con poco compromiso de arteritis. Es decir, es una miocarditis atípica. Vamos a volver sobre esto cuando hablemos de biomarcadores. Entonces, en resumen, para hablar de miocarditis, la miocarditis es un evento frecuente, un importante número de pacientes son graves, existe una rápida recuperación por tratamiento, pero lo que no sabemos es cómo hacer el seguimiento de estos pacientes. Ya se han planteado algunas alertas de que algunos pacientes que pudieran seguir con esta inflamación pudieran terminar en fibrosis. No lo sabemos, obviamente, llevamos muy poco. Arterias coronarias. Sin duda que el compromiso, cuando a un pediatra le presentan un paciente que tiene fiebre, que tiene este IRACH y que tiene a la vez en ecografía
arterias coronarias, inmediatamente se le viene a la cabeza la enfermedad de Kawasaki. Ahora bien, lo llamativo en esta enfermedad es que cuando uno ve los grupos que describió el Reino Unido, en los tres grupos, acuérdense con lo que les contaba del grupo de fiebre e inflamación, que es un iceberg que está bajo el agua, los tres grupos tienen aneurismas coronarios. Es decir, pacientes que incluso se pueden ver bien pueden tener estos aneurismas coronarios. Y eso obliga ya a un cambio un poquito en la pesquisa y en el seguimiento de estos pacientes. Así que recuerden esto, puede tener todo. ¿Y qué es lo que sabemos del compromiso coronario? Ustedes pueden ver ahí en esta diapositiva los principales 8 trabajos de series de casos de pacientes afectados por PIMS. Trabajos de Reino Unido, de Italia, los 2 trabajos de Estados Unidos, los 3 trabajos de Francia, uno de varios hospitales, otro solamente del Necker en la UCI y otro solamente del Necker Hospital, y el trabajo recientemente publicado la semana pasada de los españoles. Y ustedes pueden ver que el compromiso coronario es de un 12%. Ojo, un compromiso coronario que aparece en concomitancia con el tratamiento inmunomodulador, antiinflamatorio, etc. O sea, hasta un 12%. Y lamentablemente algunas series no son precisas en describir qué tipo de aneurisma tenemos, si son aneurismas pequeños, aneurismas medianos, aneurismas grandes, o bien dilatación, definido por la AJA como score entre 2 y 2,5. Entonces, llama la atención que la gran mayoría, 32 pacientes, son aneurismas de cualquier tamaño, y 19 pacientes son dilataciones coronarias. Si uno lo extrapola a Kawasaki, bueno, indudablemente que en Kawasaki lo más frecuente es que tengamos dilataciones solamente coronarias y aneurismas son en menor número. Probablemente, como son las primeras series, uno debiera pensar de que se está informando lo grave, un cierto sesgo ahí, probablemente cuando aumente el conocimiento van a empezar a aparecer las dilataciones coronarias. Ahora, veamos este síndrome tan inflamatorio. La pregunta es, ¿cómo se comportará en el tiempo? Por supuesto, no lo sabemos, llevamos bastante pocos meses, pero algunas ayudas hay. Este es un trabajo bastante reciente de Kawasaki, son con series del año pasado, pre-pandemia, y la verdad es, confirma lo que sabemos, que la mayoría de las lesiones coronarias tienden a regresar, y eso es muy válido, sobre todo en las dilataciones de las arterias coronarias, donde prácticamente el 80% regresa. Pero quiero que noten esta barra, que es un 4% que puede progresar a aneurismas, y esta otra barra, un 16%, que en una ecografía efectuada al mes de la enfermedad, se mantiene igual. Estas son ecografías al mes de edad. Por supuesto, el porcentaje de regresión de los aneurismas es menor, y cuando son grandes prácticamente no tienen para dónde progresar. Esta es una serie sobre 2024 pacientes. Y en forma más interesante, ellos establecieron algunos factores asociados a mal pronóstico para su regresión ya a los 30 días. Y les muestro los 2 principales. La edad mayor de 60 meses, que coincidentemente con nuestro grupo de PIMS pudiéramos tener en consideración, y la resistencia a la inmunoglobulina, que es en porcentaje mayor si comparamos con Kawasaki, los pacientes que son afectados de PIMS. O sea, cuidado, ojo, una dilatación coronaria, no sé si deberíamos tomarla igual como la seguidilla del Kawasaki, un aneurisma coronario, no sé si deberíamos tomarlo igual. Y al respecto, la verdad es que hay un tema práctico, porque las dilataciones coronarias se hace un seguimiento hasta el año de la enfermedad si esto a la ecografía de los 4 o 6 meses se normaliza, y los japoneses son un poco más precavidos, que si encuentran alguna persistencia los pueden seguir hasta los 5 años. En PIMS obviamente no sabemos. Ahora, claro, dilatación coronaria, uno ha visto que se dice que los cuadros febriles pueden producir dilatación coronaria. Hay otras etiologías como infecciosas, reumatológicas, que pueden producir dilataciones coronarias hasta Z2,5. La dominancia coronaria también puede dar la falsa idea de que se encuentra una dilatación coronaria, pero ojo con esto que se está describiendo ya. Pacientes con Kawasaki que no alcanzan a tener Z-score dilatados, en su evolución empiezan a tener disminución de los Z, lo que quiere decir que algún grado de dilatación tuvieron y que no alcanzaron a caer en la patología. Veamos eso, trasladémoslo ahora a nuestros pacientes que estamos recién conociendo. No sé si la dilatación coronaria debemos tomarla tan ligeramente, pensando en la intensidad de la reacción inflamatoria que se produce. ¿Para qué decir los aneurismas? Los aneurismas, si bien es cierto, todos sabemos que regresan, el precio
que se paga por regresar el aneurisma, la verdad es que es una completa remodelación producto del proceso inflamatorio, arteritis necrotizante, la vasculitis subaguda y la proliferación miofibrolástica luminal. Eso produce una arteria coronaria que sigue enferma y que pienso que si la reacción inflamatoria que estamos viendo es tan intensa, no tendría por qué ser distinto en el caso del PIMS. Así que resumiendo las coronarias, la verdad es que recuerden, afecta a todos los fenotipos, el porcentaje de afectación es mayor que el Kawasaki. Deberíamos plantearnos algún seguimiento y probablemente en esto el concurso de la multimodalidad de imagen para el seguimiento de las coronarias tiene bastante que decir. Finalmente, los biomarcadores. Recuerden ustedes que tenemos biomarcadores de muchas cosas en el corazón, pero hay marcadores de inflamación, que son los clásicos interleuquina, PCR, procalcitonina, pero hay marcadores también de estiramiento de la fibra miocárdica y marcadores de injuria miocárdica. En esta patología, creo que es muy importante recordar que aquí la inflamación influye sobre los marcadores de injuria e influye sobre el estiramiento de fibra miocárdica. Recordemos que habíamos dicho que había edema solamente como etiología del compromiso miocárdico. Entonces, si hay edema y no hay tanto daño celular, uno debería pensar de que la elevación de troponina no es tanta. Sin embargo, veamos, la elevación de troponina, sobre todo en los casos graves, es tremendamente importante. O sea, esta es una patología que va con elevación de marcadores de injuria celular y va también con elevación de biomarcadores de estiramiento miocárdico. Y en el clásico trabajo de los británicos, la verdad es que se describe esta triada, ¿verdad?, con elevación de ferritina, elevación de dímero D, y elevación notable de las troponinas, esto por nanogramo por litro, elevación notable de las troponinas en relación a los pacientes con Kawasaki, e incluso en relación a los pacientes que tienen shock derivado de Kawasaki. O sea, hay una elevación notable de troponina. Y en Kawasaki sabemos que no se eleva tanto. Esto es una serie de 13 pacientes con Kawasaki donde se toma troponina al comienzo de la enfermedad, posterior a la infusión de gamma globulina, y una convalecencia tardía al año, es decir, recién hace el año hay una baja de troponina, pero nunca es una elevación tan significativa. Y eso es porque generalmente, como veíamos en las biopsias, la miocarditis es intersticial, no es daño celular. Y en el PIMS creemos que lo que más importa es este marcador de injuria miocárdica. Hay un daño inflamatorio importante y que se correlacionaría, según algunos trabajos de adultos, con el compromiso hemodinámico. Para que tengan un paneo general, ustedes vean aquí cómo un paciente sano obviamente va a tener muy baja troponina, enfermedades cardíacas crónicas, no alcanza a llegar a 20 nanogramos por litro, y lo más que se eleva en paciente adulto, el infarto tipo 1, la miocarditis y shock. Cuando hablamos de enfermedad Kawasaki estamos hablando de estos niveles, y cuando hablamos de COVID severo estamos hablando de estos niveles. PIMS, la verdad es que ha sido reportado hasta en mucho más intensidad. Brevemente, marcador el péptido natriurético auricular, biomarcador de estiramiento, pero nuevamente la estimulación neuromoral secundario a marcadores inflamatorios como la interleuquina 1 y el factor TNF-alfa producen un aumento del péptido natriurético auricular y de su fracción NT. Vean ustedes aquí cómo estos pacientes, la verdad, el valor normal bastante bajo, y ustedes pueden ver cómo la línea de base hasta 5.000 picogramos por ml, que rápidamente, a la semana de evolución, disminuye a sus valores normales. ¿Qué sabemos del péptido natriurético auricular? Que como marcador existe una muy buena correlación con disfunción diastólica. Claro, si la disfunción es estiramiento, es un buen marcador para disfunción diastólica. Una buena correlación con disfunción sistólica, cuando persiste elevado 2 días después, por lo menos de administrar la inmunoglobulina, podría predecir una cierta resistencia, y también si persiste su valor elevado tendría algún grado de predicción de lesiones coronarias. Lo novedoso es que en una serie bastante chica de 11 pacientes, la verdad es que el péptido podría preceder su disminución a la mejoría de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Así que hay que tenerlo en mente. Probablemente cuando tengamos pacientes de este tipo, una buena práctica es ir midiendo diariamente el péptido para ir correlacionando con la imagen y viendo la mejoría del paciente, por supuesto, con toda la clínica.
Biomarcadores, entonces, lo relevante es que tiene un perfil diferente a otras enfermedades, y yo creo que el componente inflamatorio tiene estos niveles que son bastante elevados. Podría, sobre todo el péptido, un precoz indicador de mejoría y también de indicador de resistencia a inmunoglobulina que podríamos utilizar extrapolando del Kawasaki. Por lo tanto, como ustedes pueden ver aquí, la verdad es que hemos avanzado, no mucho, pero hemos avanzado en algún conocimiento, y la verdad es que les quise resumir lo más relevante que hay publicado hasta ahora. A manera de conclusión, la verdad es que no hay mucho, son más preguntas que respuestas. La miocarditis e injuria es frecuente y probablemente es mayor que lo reportado, lo que afortunadamente el tratamiento lo mejora. Ahora, ¿cuál es la evolución del compromiso coronario? ¿Harán inflamación solamente o desarrollarán todas las fases histopatológicas del Kawasaki? ¿Obligará esto a tener un seguimiento distinto de lo que habitualmente hacemos con el Kawasaki? Y yo creo que una cosa importante que podemos discutir es si deberíamos buscar el compromiso coronario en aquellos que tuvieron fiebre e inflamación, porque ha sido reportado, aun cuando estos pacientes no lleguen a UCI, no tengan compromiso hemodinámico. ¿Qué es esto? Esto, la verdad, es una foto del telescopio Hubble de la Estación Espacial del año 2012. Este es uno de los mayores avances de la astronomía de nuestro siglo, y que permitió un conocimiento profundo del universo. Esta es la foto más profunda del universo. Se dice que gracias a esta foto conocemos el 4% de nuestro universo. La verdad es que cuando uno mira esta enfermedad, uno dice, lo más probable es que sea mucho más por conocer que lo que conocemos hasta ahora. Se conoce mucho, creo que en 3 meses de enfermedad, saber ya la etiopatogenia y saber el tratamiento es importante, pero nos quedan muchos desafíos por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández, por su excelente presentación. Ya hay varias preguntas muy interesantes dentro del público, y probablemente algunas se van a ir contestando con las siguientes presentaciones y otras las vamos a dejar para al final de las 3 presentaciones. Me parece que, y le agradezco la participación del público en esto. Yo les quiero contar que ya hay más de 600 participantes en esta sesión de COVID-19. Se me olvidó contarles que además tenemos colegas participando de Venezuela, de Costa Rica y de otras ciudades de Chile. Están conectados de Viña del Mar y de Iquique también me pidieron, ¿no? Así que les agradezco que participen de esta videoconferencia. Vamos inmediatamente con la segunda conferencia de hoy. La segunda conferencia de hoy se refiere a las alteraciones hematológicas en el contexto del SARS-CoV-2, la cual va a ser realizada por la doctora Patricia Verdugo Lefebvre. La doctora Verdugo es pediatra hemato-oncóloga, profesora asociado de la Universidad de Chile, del Hospital Roberto del Río y de Clínica Santa María en Santiago de Chile. Su área de experiencia es principalmente en la hematología y el tratamiento con anticoagulantes en pediatría. Doctora Verdugo, muchas gracias y la vamos a escuchar con ansias. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Doy la bienvenida a todos los participantes, tanto extranjeros como nacionales, en este webinar, y gracias a la Sociedad Chilena de Cardiología por haberme invitado a esta charla. A mí me refiero, dentro de la excelente presentación del doctor Fernández, me toca referirme un poco a las alteraciones hematológicas que hemos ido aprendiendo, digamos, que aparecen en esta patología del COVID-19, y sobre todo en esta nueva patología que nos ha tocado vivir en pediatría, como es el síndrome inflamatorio sistémico multisistémico pediátrico, en el cual, como la diapositiva lo muestra, en el fondo hay un gran compromiso de todos los órganos a nivel pediátrico, principalmente manifestándose en los niños con un compromiso digestivo y con un compromiso cardiológico que le da también el signo o el riesgo de la gravedad de esta patología. Es una patología
que principalmente está desencadenado por una desregulación inflamatoria de una hipercitoquinemia, que es bastante lejana al el momento que el paciente pediátrico toma contacto con el COVID, y esto se puede ver semanas hasta un mes después que el paciente en el fondo tiene el antecedente de este contacto, o no lo tiene muchas veces no tiene el antecedente evidente, claro, que haya estado en presencia del virus SARS-CoV-2. A mí me toca en esta oportunidad referirme al compromiso hematológico que lo vemos, y dentro de los cuales se describe la trombocitopenia, la leucocitosis con neutrofilia y la linfopenia. Con respecto a la anemia y el COVID-19, puedo decirlo que en el fondo todo esto está generado por esta gran liberación de interleuquinas, principalmente la interleuquina 6, es la que induce la producción hepática de hepcidina, la que a su vez la hepcidina inhibe la absorción intestinal de fierro, en el fondo no se va a utilizar y se va al depósito, como es la ferritina, que también está inducida en el fondo su generación por la interleuquina 6. Por otro lado, aparte de la interleuquina 6, se produce un aumento del factor estimulante de colonia granulocitos macrófagos, el cual produce una gran granulopoiesis, por lo tanto es lo que explica esta leucocitosis con neutrofilia. Por otro lado, por el interferón gamma que se libera, este produce una estimulación de los macrófagos para aumentar la eritrofagocitosis a nivel medular. Esto generaría en el fondo una macrofagia, similar a lo que vemos en el síndrome hemofagocítico o el síndrome de activación macrofágica, con disminución de la eritropoiesis. Eso lleva a una anemia y con disfunción, que ayuda aún más a la disfunción de los órganos que vemos asociado a otra cosa como un endotelio activado, que lo vamos a ver posteriormente. Quiero referirme un poco que la ferritina es un hecho que es ominoso en esta patología. ¿Por qué? Porque en el fondo revela que a mayor cantidad, digamos, de liberación de interleuquina 6, hay mayor producción de ferritina. A su vez, si hay más producción de interferón gamma, hay aumento de la eritrofagocitosis, por lo tanto aumento de la ferritina. Entonces, es por eso que en el fondo orienta un poco a cuánto grado de inflamación se está produciendo. ¿Qué pasa con los linfocitos y el SARS-CoV-2? El linfocito expresa también receptores AC2 sobre su superficie, por lo tanto, este virus lo podría infectar directamente y producir su lisis. Por otro lado, se produce una apoptosis linfocitario secundario, más que nada a la liberación de interleuquina, pero principalmente, como lo vamos a ver posteriormente, al factor de necrosis tumoral. Hay un deterioro del recambio linfocitario por atrofia, en fondo es una hipofunción de órganos linfoides, secundario a esta liberación de citoquina. Debido a la hipoxia sistémica se produce una cirrosis láctica que inhibe la proliferación de los linfocitos, y un daño de la función de los linfocitos CD4 helper y los linfocitos T reguladores, con una hiperactividad inicial seguido por un agotamiento de los CD8 citotóxicos. Con respecto a las trombocitopenias, que da una mayor gravedad al cuadro, porque generalmente lo que vemos a veces en síndrome de Kawasaki es trombocitosis. Muchas veces estos niños, cuando previo a entrar a la UTI, tienen una trombocitopenia que podrían orientar, digamos, a que pudieran tener una mala evolución. Con respecto a esta manifestación, el SARS-CoV-2 produce un daño también a nivel medular, el cual afecta a los progenitores de la hematopoiesis, produciendo una destrucción, sobre todo una destrucción a nivel de los megacariocitos, los cuales se produce una disminución a nivel medular de las plaquetas. Hay una infección directa de la médula ósea, afectando las células del estroma de la médula ósea, con disfunción en el fondo de estos tejidos hematopoyéticos, inhibiendo los factores de crecimiento, y por lo tanto el resultado final es disminución de la producción de las plaquetas. Por otro lado, en esta patología hemos visto que hay un aumento de la autoinmunidad, y se generan autoanticuerpos contra receptores plaquetarios sobre los receptores, por ejemplo, el 2B3A, en el cual forma un complejo de este anticuerpo unido a esta plaqueta, en el cual es fagocitado por este macrófago activado, y por lo tanto aumenta la destrucción de las plaquetas, mecanismo similar, en el fondo, a lo que uno puede ver en las trombocitopenias inmunes.
a nivel pulmonar hay activación de las plaquetas, agregación y formación de estos microtrombos, lo que hay, consumen estas plaquetas y baja la plaqueta circulante. Por otro lado, a nivel del lecho capilar, hay una disminución de la fragmentación de los megacariocitos, por lo tanto hay menor producción plaquetaria y menor plaqueta circulante, y finalmente esto sería todos estos mecanismos responsables de la trombocitopenia que podemos ver en este PIMS. Este esquema me parece muy interesante porque resume muy bien, en el fondo, la fisiopatología, lo que genera esto. Y cuando a nivel del receptor, el receptor de enzima, de convertidor de angiotensina 2, el virus SARS-CoV-2 se une, ¿cierto? Y este receptor se encuentra en distintos órganos, como es los vasos, como el tejido cardíaco, el tejido renal, el tejido, todo lo que es el tejido gastrointestinal, y también a nivel pulmonar y a nivel de los linfocitos, como le dije anteriormente. Al entrar el virus se produce una reacción inflamatoria por activación de estas células presentadoras de antígeno, en el cual hay gran desliberación de estas citoquinas, que son proteínas, ¿cierto?, que tienen un rol directo en la activación del efector antimicrobiano, y ellas amplifican y en el fondo deberían resolver esta respuesta inmune. Ahora, esta gran cascada de la coagulación se produce por liberación de interleuquina. Entre las principales se escribe la interleuquina 1, la interleuquina 2, la interleuquina 6, factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, el factor de necrosis tumoral, la interferón gamma y otros. Se produce inicialmente una infección local y posteriormente se generaliza. Ahora, ¿cuáles son los hechos más importantes que se producen fisiopatológicamente? Por un lado, hay una hipercoagulabilidad, o sea, se produce una desbalance como hacia la procoagulación con disminución en fondo de las proteínas anticoagulantes, y una endoteliopatía. Esta endoteliopatía también favorece en el fondo la coagulación, y se produce una vasoconstricción. Estos fenómenos se producen en el fondo porque este endotelio se inflama de forma anormal y muy severamente, adhiriendo plaquetas, produciendo aumento de los leucocitos y monocitos. Se libera el factor tisular, que es el que va a generar esta cascada de la coagulación, y se genera además factor von Willebrand de gran peso molecular, que vamos a ver posteriormente la importancia que tiene para la formación de estos trombos. Se libera mucho fibrinógeno y factor 8, hay gran generación de trombina, con depósitos de fibrina y con aumento del dímero D. Esto finalmente lleva, por un lado, a generar microtrombo en la microvasculatura, con fallas de muchos órganos, y es el responsable en el fondo del síndrome respiratorio del adulto. Por otro lado, todos estos eventos fisiopatológicos llevan también a una macrotrombosis, y es más frecuente ver tanto eventos trombóticos, tanto venosos como arteriales, como el tromboembolismo pulmonar. La hipoxia, a su vez, produce una disminución del flujo, una vasoconstricción y la endoteliopatía, que perpetúa aún más todos estos trastornos. Ahora, lo que yo les mencionaba, que en el fondo es esta patología inflamatoria tardía, en el fondo, es generado por estas citoquinas. Estas citoquinas, en el fondo, son los efectores, como le dije anteriormente, microbianos. Ahora les mostré aquí una de las principales, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 2. El factor de necrosis tumoral alfa es uno de los principales, porque es el promotor de la fase inflamatoria aguda. Este es el que echa a andar la mayoría de los fenómenos. Por un lado, activa las células presentadoras de antígeno, produce moléculas de adhesión que van a atraer en el fondo las células inflamatorias, altera el endotelio celular, produciendo disyunción del endotelio con edema, con extravasación, atrayendo en el fondo todas estas células inflamatorias, como son los neutrófilos, que generan leucotrieno y óxido nitroso, que a su vez producen más vasodilatación, estimulan los macrófagos para producir interleuquina 6, interleuquina 1, y a su vez hay un efecto supresor sobre los linfocitos, produciendo esta linfopenia. Por otro lado, las interleuquinas 1 y 6 son similares a su
target, su órgano target, estimulando principalmente a nivel del hígado, donde se sintetizan estas proteínas de fase aguda que tanto se elevan en esta patología, ¿cierto? Y también actúan sobre otros órganos como el cerebro, a través de liberando prostaglandina, favoreciendo la inflamación, dando fiebre, anorexia, liberando histamina y por lo tanto vasodilatación, estimulando a los linfocitos B para generación de anticuerpos, y la interleuquina 1 actuando principalmente a nivel de endotelio con proliferación y producción de prostaglandina. Esto principalmente hay que tenerlo presente porque las terapias que vamos a usar están dirigidas en el fondo a actuar sobre estas interleuquinas. Ahora, ¿cuál es la pregunta en el fondo? Si esta coagulopatía que vemos asociado a esta PIM, en este PIM, ¿es igual o es diferente a otras coagulopatías? Quiero mostrarle primero, digamos, cómo nosotros podemos entender un poco qué es lo que pasa a nivel del vaso. Hay dos fenómenos que se producen que son casi simultáneos in vivo, digamos, pero los voy a dividir para explicarle un poco. Va a ser más fácil. Hay una hemostasia primaria que es la hemostasia rápida, ¿cierto?, de pequeños vasos, en el cual, en forma normal, el endotelio es una monocapa que hace las veces de pared del vaso, en el cual no hay inflamación, no hay trombos, y circulan las proteínas, ¿cierto?, de la coagulación en forma inactiva. Por ejemplo, aquí muestra el factor 8 unido a su transportador, que es el factor von Willebrand, y no hay generación de trombina. ¿Qué pasa si en el fondo se produce un daño del endotelio, y que ya puede ser o una herida, o puede ser un agente infeccioso, en el cual se produce, se cinde este endotelio, se separan las células, se produce edema y liberación, en el fondo aumenta la permeabilidad de los capilares. Acá empiezan a aparecer, se expresan proteínas que están en el subendotelio, que no están normalmente en el endotelio que no está dañado. Principalmente se expresan el factor von Willebrand, ¿ya? Es una proteína, se expresa, por ejemplo, el factor tisular, que lo vemos aquí a la derecha, que es el gatillante de la coagulación intravascular, y se expresan otras proteínas que en el fondo hacen que este endotelio se activa, se inflame, y se adhieran las plaquetas a través de la glicoproteína 1B. Esta plaqueta, al ser activada, cambia su conformación y libera sus gránulos que tiene en su interior, y por otro lado va a traer otras plaquetas y se va a unir a otras plaquetas a través del receptor glicoproteína 2B3A. Esto forma en general el primer tapón plaquetario, tapón blanco, que es un tapón inestable, que va a necesitar una segunda fase, que es la hemostasia secundaria, que sobre esta plaqueta se genera casi en forma inmediata, porque esto es muy rápido, es muy dinámico, se genera en el fondo esta activación del factor tisular, ¿ya?, que va a producir en el fondo que la protrombina genere grandes cantidades de trombina, y que a su vez el fibrinógeno pase a fibrina, que junto al factor 13 activado forme este coágulo de fibrina firme entrecruzado. Y ahora, quiero mostrarle que esto es un sistema coagulante, pero también hay anticoagulantes naturales para poder regular esto y que no se perpetúe este trombo. Acá hay la trombomodulina que les voy a mostrar más adelante. Fíjense que la trombomodulina es un anticoagulante natural que, unida a la proteína C junto a la proteína S, activan la proteína C activada, inhiben al factor 8 para que no se active, e inhiben a su vez al factor 5, que a su vez inhiben el paso en el fondo de protrombina a trombina, por lo tanto no se va a generar esta fibrina. La trombomodulina es un anticoagulante natural que se necesita en forma fisiológica. Ahora, ¿qué pasa en esta patología, esta endotelitis? Cuando entra el SARS-CoV-2, en este caso hasta el neumocito, ¿cierto?, a través de su receptor, hay una gran estimulación de este macrófago. El macrófago se activa y libera estas grandes cantidades de interleuquinas, que ya lo dije, más el factor de necrosis tumoral, que es el promotor de esta gran inflamación. Se inflama este endotelio, se produce
liberación en grandes cantidades de este factor von Willebrand, que como la liberación es tan grande y tan rápida, no se alcanza a fraccionar en el fondo con las metaloproteasas como la ADAM13, y este factor von Willebrand, que es anormal, tiene una gran afinidad por estas plaquetas y forma este trombito, estos trombos intravascular, que en el fondo producen también una oclusión vascular y enlentecen aún más el flujo. Hay una gran estimulación, ¿cierto?, de todas las células inflamatorias, como son monocitos, linfocitos y granulocitos, especialmente por un receptor, un receptor de membrana, que es la P-selectina, que son moléculas que adhieren células, como son estas células inflamatorias. Y por otro lado, como les mostré anteriormente en la diapositiva anterior, la trombomodulina, que es un anticoagulante natural, en este caso está disminuida, por lo tanto es más procoagulante y disminuye la acción anticoagulante. Por otro lado, se ha visto que en pacientes y en cadera hay mucha cantidad de fibrina, y hay una gran producción, una gran angiogénesis producida, una por esta desregulación de este factor de von Willebrand anormal, con este gran peso molecular, y por otro lado, una gran liberación de angiopoyetina 2, que va a estimular finalmente una gran producción de una gran angiogénesis. Ahora, con respecto al dímero D, que tanto, en el fondo, tanto nos cuesta un poco interpretar en esta patología, en este PIMS, el dímero D, que está acá arriba, es en el fondo un marcador de generación de trombina y de fibrinolisis, que vamos a ver. Como en la coagulación siempre tiene que haber un mecanismo regulador, está la anticoagulación, que está a su derecha, y que en el fondo permite que el plasminógeno pase a plasmina, y la plasmina pueda degradar esta fibrina, dando origen a los productos de degradación de fibrina, y además el dímero D. En la activación de la coagulación se genera trombina, ¿cierto?, que resulta en la conversión de fibrinógeno a fibrina, con la consecuencia de generación de productos de degradación, como les dije anteriormente. En la hiperfibrinolisis, que uno se ve asociado a COVID-19, la concentración de TPA, que este es un facilitador de la fibrinolisis, el activador del plasminógeno tisular en esta patología, es 6 veces más alto que en pacientes no infectados. Entonces, una gran fibrinolisis. Ocurre también, se ven pacientes con sepsis, y este dímero D elevado, por lo menos en adultos, es indicador de pronóstico de severidad y de riesgo de mortalidad. Ahora, tengo que aclarar en el fondo que el dímero D no es exclusivo de una trombosis. Hay causas fisiológicas que lo elevan, como es el periodo neonatal, el embarazo y la edad avanzada. Por supuesto que están elevados en todo lo que anda ahí presencia de trombo, pero hay situaciones en que se eleva el dímero D sin que esté asociado a presencia de un trombo, como es la neoplasia, las infecciones, la cirugía, los traumas, los procesos inflamatorios, la resección de hematoma, etc. Lo que puedo decir del dímero D en el fondo que tiene un gran valor predictivo negativo, o sea, alrededor del 98%, es decir, cuando un dímero D es normal, uno casi puede decir con certeza que no hay presencia de trombo. Ahora, con respecto a qué puedo decir con estas anormalidades de esta coagulación, que es una combinación en el fondo de una coagulación intravascular de bajo grado asociado a un símil de microangiopatía trombótica. Lo característico que es aumento del dímero D, ¿cierto? Hay disminución leve del recuento de plaquetas y un tiempo de protrombina que se alarga, que simulan una coagulación intravascular. El dímero D elevado y la prolongación del tiempo de protrombina alrededor de un 50% y una trombocitopenia orientan a un trastorno de la hemostasia. La LDH alta y la ferritina elevada en COVID-19 es similar a lo que encontramos en la microangiopatía trombótica, como lo que vemos en el púrpura trombocitopénico trombótico y en el síndrome hemolítico urémico. Sin embargo, en esta patología, en COVID-19, no hay evidencia de anemia microangiopática, es decir, uno al frotis no ve hemólisis ni presencia de esquistocito como uno lo pudiera ver, por ejemplo, en un PTT o en un síndrome hemolítico urémico. Dado el estado de hipercoagulabilidad, aumenta, ¿cierto?, la trombosis, como lo mencioné en las diapositivas anteriores, asociado con factores de riesgo, sobre todo en pacientes adultos que tienen comorbilidades,
que están sometidos a un reposo o edad avanzada, hay más riesgo de trombosis y por lo tanto aumenta el riesgo de aumento de la letalidad. Esto es una tabla que diferencia un poco las distintas manifestaciones de alteraciones de la coagulación, tanto como en la coagulación intravascular, en la microangiopatía y en lo visto en el COVID-19. Quiero mostrarle principalmente que en el COVID-19 lo que llama la atención que el tiempo de protrombina, el que se alarga principalmente, hay una gran generación de fibrinógeno y una gran aumento del dímero D en relación que es mucho más, por ejemplo, que una coagulación intravascular, y en la sangre periférica, cuando uno ve el frotis en el hemograma, el grado de anisocitosis, de la alteración, de la variación en la forma, es lo más es en la microangiopatía, a diferencia que en el COVID o en la CID, ¿cierto? El factor von Willebrand aumenta en ambas, en la coagulación intravascular y en el COVID, y presencia de autoinmunidad como anticardiolipinas están presentes en la coagulopatía asociada a COVID. Con respecto, muy corto con respecto a la terapia, ¿cierto? Aquí tenemos el ácido acetil salicílico tan usado por ustedes los cardiólogos en enfermedad Kawasaki. Lo que hace el ácido acetil salicílico en el fondo inhibe la ciclooxigenasa tanto 1 a dosis baja, inhibiendo el tromboxano plaquetario, por lo tanto inhibe la vasoconstricción y impide la agregación plaquetaria, y a la COX-2, cuando se genera, la COX-2 es producida cuando hay un gran tejido inflamado, se produce en la COX-2, y inhibe la ciclooxigenasa COX-2, produciendo en el fondo inhibición de la prostaglandina y por lo tanto disminución de la inflamación. Esa es la manera que nos ayuda entonces el ácido acetil salicílico como antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. En esta otra diapositiva estoy mostrando un poco las terapias propuestas en PIMS y de acuerdo a su target de acción. Como les dije anteriormente, el factor de necrosis tumoral alfa es el promotor de esta gran inflamación y para inhibir su acción está el infliximab, este anticuerpo monoclonal, que lo inhibe. Con respecto a la interleuquina 6, inhibe el tocilizumab, que inhibe tanto el receptor soluble como soluble o su receptor. Por otro lado, la gamma globulina, que en el fondo la gamma globulina no está bien dilucidada su acción, pero hay muchas acciones propuestas, pero principalmente bloquea los receptores FC del macrófago, aumenta su clearance, y lo que actúa también evitando el daño endotelial, y también tiene acción sobre la respuesta inflamatoria a nivel del endotelio. Por otro lado, la anakinra también es una molécula, digamos, nueva, que actúa sobre la interleuquina, inhibiendo el receptor de interleuquina 1B. Los corticoides son un gran antiinflamatorio, inmunomodulador, inhibe también el linfocito T, produce también a nivel del endotelio una disminución de esta permeabilidad capilar, entre todas sus otras opciones. La ácido acetil salicílico, ya lo dije anteriormente en el fondo, actúa sobre las plaquetas a dosis alta como antiinflamatoria, a dosis baja como antiagregante plaquetario. Ahora, con respecto a pasar a la terapia, recomendaciones de la terapia antitrombótica en pacientes pediátricos con PIMS. El paciente que está hospitalizado con un PIMS que no está grave, que tiene parámetros inflamatorios poco elevados, podríamos controlar cada 48 horas el dímero D, el tiempo de protrombina, el recuento de plaqueta, el fibrinógeno, junto a los otros biomarcadores de inflamación, por supuesto, y estar atento en el fondo a la evolución clínica del niño. Si un dímero D se eleva sobre 1000 o 4 veces sobre el valor normal que da en el fondo el centro donde se está atendiendo el paciente, o bien el dímero D va en aumento, sería indicación de iniciar profilaxis de anticoagulación con heparina de bajo peso molecular en una dosis de 1 miligramo por kilo por día como profilaxis. Frente a la sospecha de trombosis o embolía arterial o venosa, se debe aumentar usándole cada 12 horas en vez de cada 24 horas. Se debe controlar el antifactor 10 activado, en el fondo porque eso es una forma de medir, ¿cierto?, la acción de la heparina de bajo peso molecular, en lactantes, en obesos, y modificar su dosis en insuficiencia renal.
Se debe sospechar tromboembolismo pulmonar frente a un deterioro brusco de la función pulmonar, o si el dímero D se eleva en respecto a los anteriores, o bien si hay aparición de imágenes pulmonares nuevas. Se tiene que sospechar, se debe comenzar el tratamiento anticoagulante en espera del angiotac. La otra recomendación es usar profilaxis de anticoagulación en los niños, en adolescentes, porque se asemejan más por edad, en el fondo, a un comportamiento más como el adulto, y críticamente enfermos con alteración de las pruebas de coagulación. Con respecto a la terapia antiplaquetaria, el ácido acetilsalicílico en PIMS, en etapa aguda según fenotipo. ¿Qué podemos decir? Un paciente con PIMS, con un Kawasaki-like, sin shock, y o plaquetas altas sobre 450.000, tiene indicación de usar ácido acetilsalicílico como dosis antiinflamatoria. Acá hay dos ramas que usan 80 o 100 miligramos por kilo por día, como son en el fondo de Estados Unidos, o de la Unión Europea o japonesa, que usan 30 a 50 miligramos por kilo por día. Ambas actúan como dosis antiinflamatorias, tanto en dosis media como en dosis alta. Esta se debe mantener hasta 48 a 72 horas que el paciente esté afebril, o bien 14 días desde el inicio de la enfermedad, pero siempre con la salvedad que lleve por lo menos 48 horas sin fiebre. Pasada esta etapa, se debe continuar con dosis bajas de ácido acetilsalicílico en 3 a 5 miligramos por kilo por día, es decir, en dosis de antiagregante, hasta la normalización de la cifra de plaquetas y con un ecocardiograma normal que se realiza generalmente entre la cuarta a sexta semana de evolución. Aquel paciente que tiene PIMS asociado a shock se debe iniciar una dosis alta de ácido acetilsalicílico, generalmente 50 miligramos por kilo, más heparina de bajo peso molecular, en una dosis de 1 miligramo por kilo por día subcutáneo. Hay que tener cuidado que pacientes con plaquetas menores a 80.000 no tienen indicación de usar ácido acetilsalicílico. ¿Qué pasa con la ácido acetilsalicílico y la heparina de bajo peso molecular en pacientes que ya han pasado esta fase aguda y están en seguimiento? ¿Cuál es la recomendación? Pacientes con PIMS, con Kawasaki-like, usar baja dosis de ácido acetilsalicílico, es decir, 3 a 5 miligramos por kilo por día, por lo menos por 6 semanas. Y aquellos pacientes que tienen compromiso de la arteria coronaria, si el 7 score es entre 2 a 10, se debe usar ácido acetilsalicílico 3 a 5 miligramos por kilo por día hasta su resolución. Ahora, si el paciente presenta aneurisma gigante con un Z-score sobre 10, se debe usar la aspirina en dosis de antiagregante más la heparina de bajo peso molecular en dosis de 1 miligramo por kilo, pero cada 12 horas subcutánea. Si el paciente tiene una disfunción del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección menor a un 40%, o bien tiene asociada una trombosis, bueno, se indica ácido acetilsalicílico en dosis baja asociado a heparina de bajo peso molecular terapéutica. Eso es lo que le quería contar, espero que le haya servido, y bueno, seguimos estudiando, conociendo más esta patología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Patricia Verdugo. Fueron apareciendo bastante más preguntas con su presentación, así que esperamos poder responderlas al final de esta tercera conferencia. Tengo que obligado a saludar a algunos colegas que nos están recordando que están conectados desde Ecuador y de Bolivia, y de Chile desde Arica, Antofagasta, Quillota, Quilpué y Puerto Montt. Así que muchos saludos a todos por participar. Ya hay más de 620 participantes en esta videoconferencia. Bueno, pasamos a la tercera conferencia y para luego ir a las preguntas. Nuestra tercera conferencista es la doctora Patricia Álvarez Centeno. Ella nos va a hablar de protocolos de diagnóstico y manejo cardiovascular. La doctora Álvarez es cardiólogo pediatra, profesor asociado y profesor encargado del programa de formación de especialistas de cardiología pediátrica y del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte de la Universidad de Chile. Es cardióloga pediatra del Departamento de Cardiología de Clínica Alemana de Santiago y cardióloga ecocardiografista pediátrica y fetal de Servicio de Cardiología y Cardiocirugía del Hospital Roberto del Río. Doctora Patricia Álvarez, muchas gracias y las escuchamos. Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Gracias, Daniel, por la presentación y muchas gracias a la Sociedad Chilena de Cardiología por invitarme a participar en este webinar dedicado a esta nueva enfermedad en los niños que nos ha tenido indudablemente muy ocupados y preocupados
en los 3 últimos meses. En esta ocasión les mostraré la experiencia que hemos tenido en el Hospital Roberto del Río, centro hospitalario al cual pertenezco, centro hospitalario al cual pertenezco de 23 pacientes con PIMS con compromiso cardiovascular. El Hospital de Niños de Roberto del Río es uno de los 3 hospitales exclusivamente pediátricos en Chile. Tiene una población asignada de 160.000 menores de 15 años. Durante el periodo del 1 de marzo al 23 de julio, se hicieron estudios con PCR, resultando positivo en 537 niños. 127 hospitalizados, 88 casos, o sea un 69%, presentaron enfermedad por COVID-19 y en 39 pacientes, es decir, un 31%, resultó positivo producto del tamizaje que era indicado en todos los pacientes que estaban hospitalizados. Un fallecido, pero era un niño portador de múltiples patologías que presentó bronconeumonía grave y se le otorgó tratamiento y soporte proporcional a su condición de base. Empiezan a llegar las noticias de estos cuadros de PIMS descritos, ¿cierto? Primero en Europa, después en Estados Unidos, y el 11 de mayo ya ingresamos nuestro primer paciente PIMS. Del 11 de mayo a la fecha tenemos 29 pacientes con este diagnóstico y ninguno fallecido. En abril del 2020, la dirección del hospital solicita la formación de un comité clínico multidisciplinario para apoyar y guiar el manejo de los pacientes hospitalizados con COVID-19. En ese momento se esperaba que el espectro clínico sería respiratorio. Por lo tanto, estaba conformado por infectólogas, intensivistas, broncopulmonar y pediatras. Hasta el día 11 de mayo, que ingresa nuestro primer paciente con PIMS. Esta enfermedad nueva, con espectro amplio y que tenía muchas similitudes a la enfermedad de Kawasaki, lo que motiva que se agregue, ¿cierto?, a esta lista los cardiólogos y también los hematólogos por las alteraciones hematológicas que nos ha mostrado la doctora Verdugo. Ha sido una excelente experiencia, la verdad, y muy necesaria para el manejo de los pacientes. El día incluso con mayor número de casos fue de 18 pacientes, con alguna etapa del proceso de la enfermedad, por ejemplo, en etapa de sospecha, en etapa de UTI, o incluso las decisiones de alta. Nos hemos enriquecido entre nosotros como disciplinas distintas y además con la experiencia de médicos extranjeros. Teníamos la suerte en ese punto que ya había una vivencia en otros países. ¿Cómo ha sido nuestra serie clínica? 23 casos, ya les decía, de un total de 29 pacientes con PIMS. La edad promedio no difiere a lo publicado, 7,3 años. Predomina el sexo masculino. Tuvimos PCR positiva en 11 y serología en 13. Las comorbilidades, 3 pacientes, 2 con obesidad y uno de ellos con asma. Y tuvimos el menor de nuestros pacientes, un chiquitito prematuro de 1,6 kg al nacer. ¿Cuáles fueron los síntomas que presentó nuestra serie? Gastrointestinales y mucocutáneos, indudablemente los más frecuentes, y similar a lo que también ya se ha reportado. Shock tuvimos en 40%, respiratorio, síntoma importante en los adultos, acá realmente fue bajo, 35%, y solo 3 pacientes con bronconeumonía. Neurológico en el 22%, siendo la cefalea el síntoma más frecuente. Esta enfermedad constituye un amplio rango de manifestaciones clínicas.
y más encima estas se van sobreponiendo. No es raro que el shock tenga elementos de Kawasaki, que el Kawasaki tenga elementos de injuria miocárdica, así que en general la clasificación se hace difícil. Como una forma de ordenarnos y poder también con eso guiar la forma diagnóstica y terapéutica, nosotros la clasificamos en Kawasaki, shock, injuria miocárdica y miocarditis. ¿Qué número de pacientes tuvimos? Kawasaki, 18 pacientes, shock en 9, injuria miocárdica y miocarditis en 8. Sin compromiso cardiovascular, 6 pacientes. Dentro del grupo de injuria miocárdica y miocarditis, 5 de este grupo tenían los criterios clásicos clínicos de miocarditis y 3 solo troponinas elevadas. Pero ustedes pueden ver que hay grupos, como en este caso de 4 pacientes, que tiene elementos de los 3 fenotipos, es decir, tiene shock, tiene elementos de Kawasaki y tiene también disfunción miocárdica. ¿Cómo se distribuyeron estos fenotipos según la edad de los pacientes? Aquí lo tenemos, los pacientes menores de 1 año, que en este caso fue un solo niño, presentó miocarditis y shock. Alrededor de los 4 años sigue predominando los pacientes con Kawasaki, entre 4 y 10 ya aparecen los pacientes con shock y definitivamente en los mayores de 10 años el shock es una de las formas de presentación que más hemos tenido. A diferencia de las series que se han publicado, nuestros derrames pericárdicos y pericarditis han sido mayores y se ven desde los 4 años. En cuanto al laboratorio, bueno, acá tenemos algunos ejemplos, PCR, ferritina, dímero D, albúmina. Uno en realidad veía a estos pacientes y decía, pero ¿cómo pueden estar tan inflamados? O sea, llegar ferritinas de 3.800. Y lo peor de todo es que no era un paciente, podían ser 2 o 3 ese mismo día, con rangos de dímero D que superaban 5 o 6 veces los valores normales y con albúminas extraordinariamente bajas que nos hacían pensar que estos pacientes estaban muy graves. La troponina, como especialidad que nos interesa, la verdad fue hecha en todos los pacientes, pero en 10 de 23 estuvo un valor patológico. Y de estos, bueno, lo esperable, 7 pacientes presentaron shock y se vio también aumentada en los pacientes con miocarditis. ProBNP lo hicimos en 6 de 23, en 4 estaban elevados y aquí de estos 4, 3 presentaron shock. En cuanto a la ecocardiografía, bueno, la fracción de eyección estuvo normal en 16 pacientes y alterada en 6, siendo leve en 2 y moderada en 4. Vimos, a diferencia de lo que nos hablaba Carlos, en esta serie tuvimos disfunción diastólica en 2 pacientes y tuvimos también disfunción del ventrículo derecho, que se describe en menos frecuencia, pero existe. Valvulitis, insuficiencia mitral que no superó la cuantía de leve, y derrame pericárdico, como les decía, que se vio en 12 pacientes. El compromiso coronario lo vimos en 3 pacientes, comprometiéndose el tronco coronario en 2, descendente anterior en 3, coronaria derecha en 1 y circunfleja en 1. ¿Cuál fue la terapia utilizada? Bueno, junto con la estabilización y el uso de inótropos para los pacientes en shock, utilizamos 87% de hemoglobulina y de los cuales en 3 pacientes tuvimos que repetir una segunda dosis. Los corticoides en 17, que corresponde a un 74% y asemeja lo que existe descrito en las series bibliográficas. En cuanto a terapia biológica, 2 pacientes con tocilizumab y un paciente con infliximab. Este paciente tenía un compromiso coronario grave, como lo vamos a mostrar después. 96% utilizaron aspirina y enoxaparina 74%. Los días de hospitalización, promedio 9,6, tuvimos pacientes hasta 22 días, por lo tanto pueden ser pacientes muy graves
En UCI, promedio de 5 días, con 2 a 12 en cuanto al rango. ¿Se recuperan estos pacientes? Sí. 3 de los 6 con función alterada se recuperaron absolutamente previo al alta del compromiso coronario, 2 de los 3. Y esto ocurrió al cuarto y después al sexto día de evolución. Tenemos uno que todavía está hospitalizado y que es el paciente más comprometido. Quisimos ver si había alguna diferencia para tratar de detectar algún factor que nos haga predecir cuáles de estos pacientes van a evolucionar a shock. Hicimos una serie de juegos, ahí los tenemos entre los síntomas gastrointestinales, la PCR, la ferritina, el dímero D, pero la verdad que lo único que nos resultó estadísticamente significativo fue la albúmina. Probablemente porque nuestra muestra es pequeña, aunque no es pequeña para el número total de pacientes que se han descrito, ya que somos un centro único. Elementos que nos han ayudado. El electrocardiograma clásico. Este es un paciente de 14 años que ingresa en un inicio con síntomas de Kawasaki. Se le toma un electrocardiograma, que hay algunos elementos que podrían orientar que este electro podría tener quizás unos voltajes bajos en D1, pero miren lo que ocurre 12 horas después, cuando coincide además con el deterioro clínico de este paciente. Definitivamente los voltajes disminuyen, haciéndonos sospechar que este paciente tiene un compromiso miocárdico tipo miocarditis. El ecocardiograma de este paciente revelaba paredes septales y posteriores gruesas, muy sugerentes de estas miocarditis fulminantes y que después se recuperó absolutamente. ¿Qué ocurrió a la semana de evolución? Un electrocardiograma absolutamente normal. ¿Se recuperan? La pregunta, sí, se recuperan por suerte, pero algunos quedan con daño y veremos cuánto tiempo realmente se van a recuperar después. Otra paciente tiene 9 años. Aquí podemos ver, miren, el bloqueo AB de primer grado. Este paciente coincide con elementos de Kawasaki, no tiene shock, tiene un padre grave con infección por COVID y a las 12 horas se recupera cierto su PR, pero queda con una bradicardia. ¿Qué encontramos en general? Bloqueos AB de primer grado en 2 pacientes, taquicardia ventricular, paciente de un lactante pequeño de 2 meses que debuta con esta arritmia que fue de difícil manejo, y 3 pacientes con bradicardia sinusal. La ecocardiografía indudablemente nos ha ayudado mucho. Esta es una niñita de 13 años, quien presenta derrame pericárdico, y les voy a decir que la gran mayoría de los derrames que hemos visto están ubicados en relación a la punta del ventrículo derecho y a la pared anterior. No sé si tendrá después alguna significancia más adelante. Me imagino que con el mayor número de pacientes podríamos concluir algo. Esta chiquitita además, si le aplicábamos las técnicas de Doppler convencional al miocardio, veíamos que había una disfunción diastólica por Doppler convencional con inversión de las ondas EA y lo que se corroboraba con el Doppler tisular. Es decir, no solamente había derrame pericárdico, sino también había una disfunción miocárdica probablemente de este ventrículo derecho, y podrían decirme, bueno, pero fue producto del derrame. La verdad que hemos tenido muchos derrames y no mostraron este patrón de disfunción diastólica. Este es el paciente más pequeño de la serie, que debuta con una taquicardia ventricular gravísima. Al comienzo tenía una fracción de eyección globalmente disminuida, y en la evolución empezamos a ver esto: pérdida, ¿cierto?, de la forma normal del ventrículo, tendencia a una esfericidad. Miren este segmento que está absolutamente disquinético y casi aquinético, y con un AFI que evalúa la deformación de todo el ventrículo izquierdo absolutamente alterado. En él se pudo controlar la taquicardia, pero hemos quedado con el compromiso miocárdico. Tenemos 2 meses y medio de evolución y todavía no ha recuperado su disfunción miocárdica.
Las coronarias, nos tuvimos que acostumbrar a evaluar coronarias en niños mayores, así que de repente uno dice, oh, están dilatadas las coronarias, pero uno las mide para el peso, la talla de los pacientes y utilizamos los Z-score y la verdad es que son normales. Definitivamente este niño no es normal, este es el paciente con compromiso coronario más grave que tenemos, tiene un aneurisma mediano, un Z-score más 6 de la coronaria derecha que estamos viendo en este slide, y tiene además compromiso coronario izquierdo, tanto del tronco como la descendente anterior y la circunfleja. Es un niño de 14 años, el cual debuta con elementos de Kawasaki, después y presenta un shock, se trata con dosis de gamma-globulina y corticoides y requiere además, con la aparición de estas lesiones, infliximab. Lo más dramático que estuvo siendo seguido por ecocardiografía y recién a los 14 días, a pesar de toda la terapia utilizada, aparece este compromiso coronario. ¿Cómo evaluamos los pacientes? Todo gráfico tiene sus limitaciones, pero nos ha servido en general para ordenarnos. No, obviamente, a veces tenemos pacientes que se salen de esto, pero les voy a explicar, por ejemplo, que los pacientes con shock obviamente se les toma electro, eco, troponina y ProBNP. Estos pacientes se siguen con electro, eco, troponina y ProBNP en forma diaria o según respuesta terapéutica. Algunos intensivistas prefieren esperar un poco, otros nos piden las ecos diariamente. La forma de Kawasaki, Kawasaki Light, quizás es la más amigable para nosotros por nuestra experiencia con enfermedad de Kawasaki. Se les pide electro, eco, troponina y ProBNP. Recuerden que estos pacientes no solamente pueden presentar compromiso coronario, sino también miocárdico. Si es normal, en general vamos a repetir el ecocardio a los 7 a 14 días. Si es anormal, electro y eco a las 48 horas. Este es un Kawasaki bastante distinto al que conocemos, como bien dijo Carlos en la primera presentación, son Kawasakis inflamados, muy inflamados. Si la fiebre persiste, bueno, electro y eco, y seguimos todas las guías de Kawasaki del 2017. Este otro grupo son los PIMS, pero que no tienen Kawasaki, no shock. Quizás este grupo es el que estamos trabajando ahora y puede que nuestras guías cambien según las evoluciones que tengamos. Dos posibilidades. Está el grupo con parámetros inflamatorios no muy altos. Podríamos hacerle a las 48 horas repetición de troponina, ProBNP y electro. Si estos están en ascenso o el electrocardiograma es anormal, nos vamos a cambiar a este otro set que después se los voy a explicar. Si fuera normal, tampoco los liberamos. Les hacemos electro y eco a los 14 días, 10-14 días, pensando que no vaya a aparecer un compromiso coronario tardío. Entonces, los pacientes que por alguna alteración, como ya les comenté, de troponina, el ascenso o electro anormal, entran a este otro grupo que lo más probable sea una miocarditis, pericarditis, valvulitis o arritmia. Y en ese caso, ecocardiograma, electro, si es normal, probablemente le vamos a repetir a los 7 a 14 días. Si es anormal, le hacemos un seguimiento mucho más estrecho cada 48 horas o antes si los parámetros inflamatorios están muy elevados. ¿Cómo tratamos a estos niños? Bueno, el comité tiene un esquema de tratamiento y está claramente señalado qué medicamentos usar y qué exámenes tomar, pero en general las líneas de tratamiento están según los grupos que hemos definido. PIMS sin Kawasaki sin shock, PIMS tipo Kawasaki, PIMS con shock y el grupo de síndrome de activación macrofágica. El primer grupo, bueno, si los pacientes están poco inflamados, lo más probable es que podamos esperar y hacer un control estricto frente a cualquier deterioro, iniciar terapia de corticoides. Si el paciente tiene elementos inflamatorios como albúmina baja, plaquetas menores de 150.000, linfopenia, PCR mayores de 50 o dímeros D mayor de 1000 y dolor abdominal, es
pensable usar corticoides y hay muchos grupos que usan corticoides a dosis bajas, como de 2 miligramos por kilo. Si es el Kawasaki, gamaglobulina, nuestro gold estándar de tratamiento, ¿cierto? Una dosis o 2 dosis si es refractario, usar aspirina. Corticoides, el grupo en general piensa y no dudamos mucho en usar corticoides en este grupo por la particularidad que tiene de ser pacientes tremendamente inflamados y tratar de ser agresivos en esta terapia para evitar un poco el compromiso coronario. ¿Qué usamos como terapia biológica? Anakinra, pero lamentablemente no existe en Chile. La doctora Poli, que es nuestra inmunóloga, nos tiene prometida la llegada de este medicamento, así que va a ser una posibilidad. Pero indudablemente el infliximab, como bien lo explicó la Pati Verdugo, juega un rol importante en este grupo y lo usamos en este paciente que tuvo las 3 coronarias comprometidas y que les voy a contar que a los 3 días ya las coronarias izquierdas estaban regresando, pero persiste el compromiso derecho. El shock miocarditis, gamaglobulina sí o sí. Después veremos en el tiempo si realmente tuvieron algún rol. Los corticoides a dosis alta, el grupo en general tenemos la sensación que los corticoides, al igual que los adultos, juegan un rol fundamental en la terapia de estos pacientes. Así que en este grupo usamos dosis más altas y obviamente con el cuidado de evitar utilizarlo cuando hay replicación viral. Nos tememos un poco, nosotros los cardiólogos, cuando pensamos usar corticoides si el paciente está infectado, pero hay varias en el grupo que dicen no, subamos corticoides y controlemos con antibióticos. ¿Qué otros medicamentos, si son resistentes a esta terapia? Aquí juega un rol el anakinra, probablemente sobre el tocilizumab, porque el tocilizumab está mayormente asociado a infecciones por hongos y bacterianas. Pero les insisto, por ahora no tenemos anakinra, así que la terapia a utilizar va a ser el tocilizumab. Y en el síndrome de activación macrofágica, obviamente corticoides a altas dosis, como siempre se ha tratado, y gamaglobulina. ¿Cómo seguimos estos pacientes? Con este esquema quiero hacérselos un poco más fácil. No me voy a detener a cada uno de los puntos, porque si no se extiende demasiado esta presentación. El primer día ya lo tocamos. Estos pacientes, todos, la recomendación es que sean evaluados entre el 7º y el 14º día y que tengan electro y eco. A las 4 a 6 semanas, el grupo de 5 compromiso coronario, siguiendo las guías de Kawasaki, si están en recuento de plaquetas normales, suspender aspirina. No olvidemos que debemos hacer un control de troponinas y ProBNP. Se sugiere controlarlas hasta que se normalicen. Con compromiso coronario no vamos a suspender las aspirinas hasta lograr la resolución del compromiso coronario. Shock y miocarditis, electro y eco, recuento de plaquetas. Si está normal, no los dejamos, los controlamos a los 6 meses. Si está anormal, mantener el tratamiento de insuficiencia cardíaca y control cardiológico. A los 6 meses, electroeco, electroeco. Y en este grupo de miocarditis, obviamente, igual como en la terapia de miocarditis, sin deporte durante 6 meses, eso es lo que nosotros recomendamos, y en esa evaluación agregar Holter test de esfuerzo. Si todo es normal, control al año. El PIB sin compromiso cardiovascular se salta el control de los 4 a 6 semanas, pero para máxima seguridad y no conociendo del todo bien este síndrome, preferimos controlarlo a los 6 meses. Y al año sugerimos al Kawasaki sin compromiso coronario por igual motivo, al con compromiso coronario y también al paciente con miocarditis. Importante, si el paciente presenta una fracción de eyección menor de 45% en etapa aguda o permanece sin recuperación de la función miocárdica en el seguimiento, evaluar la necesidad de resonancia cardíaca para medición de función y sobre todo para secuelas. Conclusiones, PIMS. Si bien es una enfermedad multisistémica, es el compromiso cardiovascular el que comanda el pronóstico y la morbimortalidad. Requiere
indudablemente un equipo multidisciplinario para un óptimo manejo. Es recomendable, después de nuestra vivencia, diseñar un protocolo de diagnóstico, terapia y seguimiento para un mejor resultado. El compromiso miocárdico y vasculítico, si bien en algunas ocasiones muy grave, tiende a recuperarse en la mayoría de los pacientes. Para nosotros, una terapia con inmunomoduladores precoces, sobre todo corticoides, parece ser beneficiosa, pero indudablemente necesitamos series de casos, y en eso están la gran mayoría de todos los países tratando de aclarar cuál es realmente la terapia óptima para estos pacientes. Y finalmente, preguntas por responder. Me imagino que hay varias que se van a topar con las de la audiencia, así que yo me agrego si es que hay alguna de estas. ¿Por qué los pacientes evolucionan de categorías de menor gravedad a mayor? De repente son solo Kawasaki y a las 24 horas están en shock gravísimo. O llegaron como PIMS poco inflamados y terminaron con un Kawasaki con todos los elementos clásicos. Aparecerán en los próximos meses compromiso miocárdico y o coronario secuelar esta infección en este grupo de poco sintomáticos desde un inicio. Eso asusta bastante. Habló Carlos de esto del iceberg. Sí, probablemente estamos viendo la parte alta de este iceberg, los casos más graves, y quizás en el futuro nos lleguen varios niños con secuelas de su compromiso miocárdico y coronario. ¿Cuál es el riesgo real de miocarditis y anomalía coronaria en cada grupo? Faltan N, tenemos que saberlo. Las terapias que estamos utilizando realmente mejoran el pronóstico y disminuyen el riesgo de compromiso coronario. Queremos ser positivos y decir que sí, que nuestros esquemas están dando resultados, pero tenemos que ver realmente, comparar y saber estas cifras en un tiempo más. Indudablemente se necesita definir biomarcadores específicos para los grupos con PIMS y compromiso cardiovascular que sean capaces de predecir precozmente quiénes evolucionarán con mayor gravedad y con ello plantear un inicio terapéutico precoz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Álvarez. Sin duda ha sido una excelente presentación. El hecho quisiera ver si podemos mostrar a todos los panelistas y ver a cada uno de ellos, a ver si podemos ir respondiendo a las preguntas del público. La verdad es que la presentación ha estado muy buena. Yo creo que una de las cosas importantes resulta ser ver una serie de casos y la experiencia que nos transmite eso. Indudablemente los resultados que muestra la doctora Álvarez se responden a algunas de las preguntas que ha hecho el público. Quiero agradecer que se han hecho preguntas de varias partes, de Colombia, de Buenos Aires, y hay colegas de Copiapó, Concepción y Punta Arenas conectados también, así que le agradecemos todas las preguntas, pero vamos a tratar de ir acumulándolas y haciendo una cosa en común. Y la primera parte es con respecto a la presentación inicial. Me gustaría si Carlos o alguna de las dos Patricias nos contesta esa pregunta que se ha repetido, es que en la presentación inicial muchas veces el paciente viene con fiebre, ¿no es cierto? Y el uso práctico en los servicios de emergencia o urgencias es la proteína C reactiva y la velocidad de la VHS, que tiene algún rol importante para evaluar si este paciente se va a comportar con mayor compromiso cardíaco, ¿no? Nos ayuda, tanto ya sea para el diagnóstico como para el compromiso que va a tener el paciente en los siguientes días. Recordemos que lo que me imagino a la mayoría de los que vemos a estos pacientes y que están aquí en la presentación, nos molesta que qué paciente va a evolucionar hacia un shock. ¿Cuál de los marcadores que tenemos más disponibles, ojalá en los servicios de urgencia, y me imagino que en toda Latinoamérica, nos podría ayudar más? No sé si Carlos o la doctora Álvarez puede contestar esa pregunta. Sí, yo te contesto, Dani. Sí. Mira, es una excelente pregunta porque la verdad que estamos todos preocupados de no caer en sobrediagnósticos, ¿cierto? Ni que se nos pasen pacientes graves.
Indudablemente hay elementos que te dicen, ojo, cuidado, este paciente tiene ciertas banderas rojas que hay que hacerles caso. El paciente grande de sobre 8 años que empieza con un dolor abdominal, que está con fiebre, es un paciente de cuidado y que hay que tener presente el diagnóstico. Indudablemente, si está con un exantema, uno como que ya se facilita bastante el pensar, y más si todavía hay contacto hace 3, 4 semanas atrás con el virus SARS-CoV-2, sea a través de un familiar o a través del mismo paciente. Por lo tanto, la historia clínica, como siempre, es fundamental como para plantear la primera etapa. Entonces llegan a urgencia y claro, tomamos PCR, tomamos un hemograma al cual podemos tener acceso fácil y VHS. Entonces, ahí probablemente si el paciente tiene PCR o VHS alta, yo me preocuparía de ver cómo están los linfocitos, si hay linfopenia, cómo están los neutrófilos, si hay neutrofilia, cómo están las plaquetas, si hay trombocitopenia, y también nos ayuda si pudiéramos tomar cómo está la albúmina. La albúmina es un marcador importante en estos pacientes, la hipoalbuminemia, y también, cosa que no hemos dicho y que se me ha olvidado comentarlo, la hiponatremia. La hiponatremia también es un elemento que te orienta que estos pacientes podrían evolucionar a una condición de mayor gravedad. Las plaquetas... Doctora, interesante eso que lo menciona, pero hay que considerar que son parte también de una respuesta inflamatoria sistémica, de cualquier respuesta inflamatoria sistémica, la hipoalbuminemia y la hiponatremia. Entonces, en ese punto iría la relación, ¿no? Claro, en ese punto. Pero con un ambiente epidemiológico como el que estamos viviendo, con síntomas que principalmente son dolor abdominal, y podríamos tener también la presencia, ¿cierto?, de un exantema. Bueno, si alguno de estos parámetros están elevados, yo creo que hay que sospechar a estos pacientes y avanzar un paso más con elementos de laboratorio. Y ahí sí pasa a ser importante el pedirles otros biomarcadores, como son la ferritina, el fibrinógeno, el dímero D. Yo creo que esto debe ser escalonado y a medida que los exámenes van saliendo, realmente decidir si este paciente cumple con alguna sospecha de estos PIMS. Ahora, si es un paciente que está con una taquicardia inapropiada o tiene cualquier elemento, ¿cierto?, de compromiso de órganos importantes, pulmonares, hepáticos, etcétera, en ese grupo es conveniente hospitalizarlo. Si los parámetros inflamatorios no están tan alterados, quizás podríamos, y el niño está bien obviamente, quizás podríamos esperar unas 48 horas para ver qué pasa con este cuadro infeccioso. ¿Hacia dónde va? ¿Va a una infección habitual o toma este camino? Eso es lo que yo me orientaría más o menos así. Una pregunta que surgió de Buenos Aires era del bloqueo auriculoventricular. Si en los casos que usted tuvieron bloqueo auriculoventricular, ¿progresó a segundo grado o más allá? Y en el contexto de que yo veo un paciente, por ejemplo, que partió con sin bloqueo primer grado, bloqueo segundo grado, ¿colocamos un marcapaso transitorio? ¿Cuál sería la sugerencia? ¿Qué hicieron ustedes en forma práctica? Este paciente yo mostré el electro, este paciente partió con un bloqueo auriculoventricular, tenía elementos de Kawasaki, así que le pasamos gamma globulina y le pasamos corticoides porque era un paciente con elementos inflamatorios elevados, y a las 24-48 horas ese compromiso se revirtió. En las series en general no hay bloqueos más avanzados y por lo tanto tampoco hay experiencia con el uso de marcapasos. Así que por ahora lo más probable es que esto tenga que revertir. Si no, tendremos que tratarlo como un bloqueo habitual nomás. O sea, Habitual. hemos vivido. Carlos, ¿tú querías agregar algo en ese aspecto? Suscribo lo que dice la doctora en cuanto al manejo escalonado de estos pacientes. Yo solamente de la experiencia práctica llama mucho la atención la intensidad del dolor abdominal. Es llamativo, incluso hemos tenido pacientes que estamos pensando en abdomen agudo, se han ido a imaginología y lo descarta, y dada la fiebre alta, quedan hospitalizados, quedan en observación,
y en el transcurso de su estadía hospitalaria se generan elementos inflamatorios que hacen plantear el PIMS. Yo creo que eso, lo que se tiene ahí habían algunas preguntas de qué hacer en atención primaria. Yo creo que lo más importante es la historia, el contexto epidemiológico, y si hay una historia de fiebre que persiste, que es alta, con dolor abdominal, en este contexto epidemiológico actual uno no puede descartar la presencia de un PIMS, sabiendo que, como decía otro comentario, no todo es PIMS, no todo es COVID, pueden llegar a otras patologías, sobre todo en la edad pediátrica, pero tenerlo bajo control o tenerlo hospitalizado, monitorizando por lo menos un par de días la evolución de su cuadro. Ok, muchas gracias, doctor Fernández. Para la doctora Verdugo hay varias preguntas y cierto grado de cuestionamiento, Pati. No, un cuestionamiento respecto del dímero D, ¿ya? Se hizo varias preguntas dentro del público de que el dímero D como marcador propiamente tal, no necesariamente está en un fenómeno tromboembólico, está como una respuesta inflamatoria solamente, y no necesariamente. Entonces la pregunta sería, ¿con qué nivel de dímero D se iniciaría el tratamiento con heparina bajo peso molecular? ¿Y cuál sería el enfoque para decir, bueno, lo suspendemos? ¿En qué momento lo suspendemos? ¿O este paciente realmente lo necesita si se ve que no está progresando, por ejemplo? Bueno, el dímero D es un marcador muchas veces difícil su interpretación porque hay varias cosas, o sea, tiene muchos otros, en el fondo, elementos o que pudieran hacer una difícil interpretación. Uno, que el dímero D depende del lugar donde se está procesando, digamos. La técnica depende mucho del valor y depende también en el fondo de que si la técnica puede ser excluir en el fondo algunos otros reactivos, o sea, algunos otros factores, por ejemplo, que se alteren, como los triglicéridos, la bilirrubina, hay un montón de otras cosas que alteran su valor. Entonces, dependiendo, digamos, de que si el dímero D está sobre 4 veces el valor que da como rango normal el centro donde se está atendiendo, o si el dímero D está sobre 1000 en un paciente que tiene parámetros, los otros parámetros inflamatorios, tendría indicación en el fondo de un tratamiento que estaría con indicación de tratarlo. Ahora, el dímero D, como yo le dije, tiene su valor es que sea un valor predictivo negativo. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, ¿cuándo uno podría decidir la suspensión del tratamiento en un paciente que va mejorando, que van disminuyendo los parámetros inflamatorios, en que no hay compromiso en el, digamos, coronario, en el ecocardio está normal? Uno podría suspenderlo si es que el dímero D tiene menor de 1500. Perfecto. Bueno, eso aclara bastantes dudas, pero fíjate que hay una pregunta que se repite mucho, creo que Cristian Claverías también la hizo entre los participantes, que decía, ¿cuándo usamos los antiagregantes plaquetarios, tipo Plavix, el clopidogrel, además de la aspirina, como un elemento asociado a la terapia? Y no sé si la doctora Verdugo o la experiencia que tuvo la doctora Álvaro, el doctor Fernández en estos pacientes. O sea, yo puedo responder en el fondo que se podría usar otros antiplaquetarios como el clopidogrel, como bloqueador, digamos, del receptor glicoproteína 2B3A, en aquellos casos que el paciente tenga un PIMS con compromiso coronario, que el Z-score sobre 10. Entonces ahí, en ese caso, habría que usar ácido acetilsalicílico en dosis antiagregante, más heparina de bajo peso molecular, y agregarle otros antiagregantes, estos antiplaquetarios. Perfecto. En cuanto a mi experiencia, la misma que la doctora Verdugo, porque por suerte trabajamos en este comité, así que por eso yo no coloqué las indicaciones en la terapia, porque son las que ella recomendó. O también en pacientes que presentan alergia o intolerancia a la aspirina, bueno, ahí habría que usarlo. Perfecto. No sé si había otra pregunta más, pero hay un tema que ya un poco más filosófico, diríamos, ¿eh?
que se refiere con que esto es realmente una miocarditis verdadera o quizás solo una respuesta inflamatoria pasajera. Doctora Álvarez, doctor Fernández, quisieran. Esa es la pregunta del millón. Porque la verdad es que cuando yo veía que entraban en disfunción miocárdica y resulta que a las 24 horas se recuperaban y todos hablaban, hizo miocarditis, es raro una miocarditis de tan rápida evolución. Yo creo que habría que ser estricto en decir que miocarditis es aquel paciente que tiene una disfunción miocárdica, ¿cierto? Acompañado con troponinas altas o pro-BNP elevado o alteraciones en el electrocardiograma. O sea, utilizar todos los parámetros como para ser claro en definir que se trata de una miocarditis. Pero tengo la sensación de que muchos de estos miocardios son como el concepto atontonado que hablan los adultos de este miocardio, que sea por elementos de shock, por hipoxia, por componentes externos, pulmonares, etcétera, hacen que se deprima su función y rápidamente se recupere. Tenemos pacientes con troponinas altas que no tenían disfunción miocárdica. Por lo tanto, las troponinas en esta serie tampoco nos ayudó como para definir si realmente era un compromiso miocárdico o no, y tampoco obviamente como pronóstico. Yo creo que nos falta evolución, nos falta tiempo como para decir, para poner definiciones estrictas de si esta es una verdadera miocarditis o es una injuria miocárdica. La injuria miocárdica engloba bastante más todo este compromiso de disfunción, más alteraciones enzimáticas, etc. Hay que recordar que de la serie es interesante, hay casi la mitad, o sea, 40% de los pacientes evolucionaron con un shock, o sea, no es poco, ¿eh? No, es algo que uno podría ser un poco alarmante. En ese contexto también hay una pregunta de Alex Alcántara que me interesa que podrá recordarla, que dice que de tu serie hubo casos que no usaron gamma-globulina, pero sí aspirina. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo se enfocó eso? La Patti, yo creo que eso, la Patti, la reina de la aspirina, no sé si ella quiere comentar. ¿No está? Sí. Colócate ahí, Pati. Sí. Hay algunos pacientes que habían, digamos, con signo inflamatorio, que tenían sobre todo trombocitosis, sin otro riesgo, digamos, que están haciendo una gran inflamación, tendrían de dejar de aspirina en dosis de antiagregante o dosis alta, dosis antiagregante. Perfecto. Hay varias preguntas para poderlo dejar bien claro. Dejar clara la diferencia entre dejar profilaxis versus la terapia con heparina de bajo peso molecular, doctora Verdugo. Un paciente con signo inflamatorio en que tiene un dímero D sobre 1000, nosotros estamos usando la heparina bajo peso molecular como dosis profiláctica. En aquellos pacientes que tienen PIMS con Kawasaki, con signos compromiso cardíaco o con shock, también les dejamos profilaxis. Ahora, terapia en dosis de tratamiento, bueno, cuando tiene un Z-score sobre 10, o cuando tiene una fracción de eyección menor a 40, o por supuesto cuando tiene trombosis evidente. Dentro de las preguntas, hubo alguna pregunta que mencionaste si se ocupaba el Z-score, y veo que todo el mundo ocupó el Z-score coronario como para poder tipificar a los pacientes, y yo creo que eso es algo que se debe incluir dentro de la etapa de diagnóstico de estos pacientes. Y al final, el doctor Álvarez, en la serie clínica, la diferencia real entre este grupo versus el Kawasaki clásico, reforzar esa parte de decir si realmente hay una diferencia, porque recordemos que esto es una serie de 23 pacientes, sería
demasiado, digamos, exagerado decir que tenemos esa diferencia estadística muy grande porque son muy poquitos casos, digamos. Probablemente en la medida que se vayan acumulando más casos y uno vaya teniendo más de 30 pacientes, o sea, unos 50 o 100, uno podría ya establecer alguna diferencia más sustantiva de acuerdo estadísticamente. Pero ¿cuál sería, a tu juicio, con lo que uno podría decir ahora la diferencia de este grupo y el Kawasaki clásico? Indudablemente la edad. Tenemos Kawasakis de edades más grandes que el Kawasaki habitual, ¿cierto? Que en general es menor a 4 años, 4 o 5 años. La presencia de shock es raro, el shock en un Kawasaki no supera el 5%, hay unas series que hablan de un 10%, nuestra serie de shock fue mucho más alta que eso. La trombocitopenia, en general nosotros tuvimos pacientes con plaquetas más bajas versus el Kawasaki, que característicamente tiene plaquetas elevadas. La PCR, indudablemente, tuvimos PCRs altísimas, sobre 100, 200, y eso tampoco es frecuente ver en el Kawasaki. Y dímero D, ferritina sí puede verse, así que eso no hay grandes diferencias. No hicimos el recuento del sodio, pero porque no lo teníamos el registro de todos los pacientes, pero los que hicimos también vimos que la hiponatremia era más marcada en nuestros pacientes versus los pacientes con Kawasaki. Eso sería principalmente. Y lo otro raro que hemos visto, pero quizás también nos falta seguimiento, es que estos PIMS en general no se han descamado. Hemos tenido ya varios como controlándose al tercer, cuarta semana, y somos insistentes en preguntarle a las madres, bueno, ¿ha visto alguna descamación? Y no. Quizás hay algo fisiopatológico que lo diferencie en esa parte mucocutánea del resto de los Kawasaki. Y doctora Álvarez, y en esta serie, considerando que por lo menos en Chile la resonancia nuclear magnética no es un examen muy fácil, ¿ustedes lograron hacer una resonancia en algunos de los pacientes? No, porque la idea es hacerlo a los 6 meses, ¿ya? Y lo vamos a hacer por lo mismo, porque el acceso no es tan fácil a la resonancia, cuando mantengan una disfunción mantenida o hayan tenido una disfunción muy severa en la etapa aguda, principalmente para ver con qué secuelas nos quedamos, ¿cierto? Y una valoración de función más detallada. Pero todavía vamos en 2 meses de seguimiento. Si nos quedara alguna duda en el diagnóstico, probablemente podríamos también indicarlo, pero no ha sido el caso por ahora todavía. Ok, lo menciono porque lamentablemente ya el tiempo se nos está yendo, hubieron bastantes preguntas de resonancia y evidentemente no es el acceso tan fácil, no podríamos entregar tanta respuesta respecto a eso porque obviamente las series que tienen resonancia son mucho menores y no las tenemos acá en Chile. ¿Ah? Eso va a quedar como una de las tantas incógnitas que tiene esta enfermedad. Dentro de los mensajes que le agradezco a todos, vamos a tener que ir terminando porque llevamos casi 2 horas en esto. Dentro de los mensajes relevantes que se nos han dado, doctor Álvarez, el doctor Ríos le mandó muchos saludos, dijo que su presentación era muy buena. Ya, muchas gracias. Ya. Oye, agradecemos los más de casi 600 participantes, ahora quedan un poquito menos, pero nos hicieron muchas preguntas de todo Chile y toda Latinoamérica y les agradezco. Lamentablemente es imposible responderle a todos y esperamos haber representado la mayor cantidad de dudas que tenían. Probablemente esto será una sesión que tendremos que repetir, tal vez con un enfoque distinto, con mayor experiencia, con mayor número de casos, y ojalá que nos compartan otros países de Latinoamérica también para ayudar al conocimiento de esta enfermedad y el beneficio de todos los niños que padecen de ella. Les agradecemos a nombre de la Sociedad Chilena de Cardiología por la presencia acá en esta sesión. Les recuerdo a todos que el día jueves 30 de julio a las 19 horas es la 4ª sesión y el tema principal va a ser la injuria miocárdica, la miocarditis y la insuficiencia cardíaca en COVID-19. Bueno, a nombre de la Sociedad
Chilena de Cardiología, de nuestros participantes, del Comité de Educación Continua. Les damos muchas gracias y damos por terminada esta sesión. Les agradecemos a todos. Un saludo virtual y abrazo para todos. Gracias. Hasta luego. Chao, Pati. Chao, Pati. Chao, Carlos. Chao, Daniel. Chao.